Buenas tardes, bienvenidos a un live más de UNIBE. Les dejo con el doctor Raúl Hernández. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. En la tarde de hoy tenemos el placer de contar con la participación del doctor Edgar Robles. El señor Robles es un economista de la Universidad de Costa Rica, con máster y PhD en economía por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Actualmente profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y director del programa de universidad. El profesor Robles, que nos acompaña hoy, tiene 20 años de experiencia como consultor internacional en instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, Harvard, CIECA y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras. Además, ha colaborado en mejorar la cobertura de la seguridad social y las regulaciones de inversión en fondos de pensiones en Colombia, Costa Rica, Salvador, Gran Bretaña, Haití, Honduras, Nicaragua, España, Panamá, República Dominicana, entre otros países. Es autor de decenas de libros y artículos en temas relacionados con crecimiento económico, acuerdos comerciales internacionales, gobierno corporativo, pensiones y mercados de trabajo. Además, ha sido conferencista en más de 35 países alrededor del mundo. Entre 2002 y 2015, trabajó en la Superintendencia de Pensiones, en donde fue superintendente y desarrolló con el Banco Mundial un modelo de supervisión basado en riesgo para la industria, sustentado en los principios de la International Organization of Pension Supervisors, en donde fue vicepresidente. Con anterioridad fue viceministro de Hacienda en su país. Por mi parte, doctor en Economía, en calidad de representante del director de la maestría en Economía de UNIBE y Empírica, el doctor Julio Andújar. Sin más, le paso la palabra para que haga su presentación y comencemos esta conversación sobre el sistema de pensiones dominicano y sus consideraciones de sostenibilidad. No se oye. Ahora sí, perdón, tenía el micrófono bloqueado. Les comentaba que primero que todo agradecerle a UNIBE la invitación y pues en segunda instancia agradecerle hoy la presencia a todas las personas que nos acompañan en esta tarde sobre un tema que es tremendamente importante para los países, pero especialmente en República Dominicana, en donde está en plena discusión las reformas que puede tener el sistema de pensiones. Yo tengo una breve presentación que la voy a hacer más breve de la que en relación con la cantidad de filminas que tengo, pues me gustaría abrir el espacio para la discusión sobre diferentes temas. Y pues aquí la pueden ver, sí. Correcto, muy bien. En primera instancia, hay que comprender por qué las pensiones son un tema particularmente complicado en nuestros países. Este gráfico o esta filmina lo que muestra es que los países en América Latina y específicamente en República Dominicana, pues están enfrentando un envejecimiento acelerado. Está dentro de los países de la región que envejecen más rápidamente. Cuando ustedes ven República Dominicana, que está aquí a mitad de la tabla, está entre los países que más pronto va a iniciar la transición demográfica de superar el 10% de su población por encima de los 65 años y le va a tomar aproximadamente 33 años en duplicar la cantidad de personas mayores de 65 años. O sea, en 33 años la población mayor de 65 va a pasar del 10 al 20% de la población. Esto en otros países tomó hasta 75 años. Para la mayoría de los países que ya están envejecidos, países europeos principalmente, el caso de Uruguay en América Latina, tuvieron más de 60 años para esto. Eso significa que los desafíos que enfrenta la República Dominicana los va a tener que enfrentar en la mitad del tiempo que tuvieron en estos países para hacer los cambios. Sí. Perdóname que no se está viendo el documento. Por favor, para que desactive el compartir y lo vuelva a compartir, a ver si es eso. Claro. Voy de nuevo. Vamos a ver si lo logramos acá. Acá estoy tal como me lo mencionaron. Y esto acá. Dime si lo ven ahora.
Perfecto, ya sí. Ok, y lo voy a maximizar. Ahí sí se ve. Perfecto. Perfecto, hermano. Muy bien, entonces, muchas gracias. No, les decía que entonces República Dominicana cuenta con la mitad del tiempo para enfrentar cambios que otros países tuvieron más de 70 años para hacerlo. Entonces, ahí hay un tema de particular preocupación porque las reformas van a ser más urgentes en República Dominicana aquí en comparación con otros países. En segunda instancia, les debo decir de que no hay una receta mágica acá que sirva para todos los países. El esquema de pensiones que tiene cada país va a depender de muchos factores. Uno es el envejecimiento, otro es la institucionalidad y otro es la posibilidad que tiene de cumplir con los diferentes objetivos que fundan la seguridad social. Lo que sí es claro es que una pensión es un ingreso periódico que se debe recibir durante la etapa laboral pasiva. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchos movimientos en América Latina, especialmente en los últimos meses, por la crisis del COVID, en donde se está tratando de adelantar el pago, digamos, de los ahorros que están en los fondos de pensiones. O incluso la posibilidad de que las personas que ya se han retirado obtengan todo el dinero que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual. Y esto es un contrasentido contra el sistema de pensiones y el sistema de seguridad social. Eso es equivalente a vestir un santo inmediato en este momento para desvestir otro santo, que es un problema mayor que tendríamos a futuro, que sería no tener la fuente de financiar los gastos en vejez. Y esto es muy relevante porque uno de los derechos humanos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos es que el Estado debe proteger, digamos, la generación de ingresos de las personas en estado de retiro. Con esto lo que quiero decir es que ya sea mediante esquemas contributivos o esquemas no contributivos, el Estado tiene que garantizarle a las personas adultas mayores el no vivir en pobreza. La mayoría de los países en América Latina han fallado con este principio de la seguridad social, pero tiene el mismo rango de las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de culto, entre otros derechos humanos consagrados en la Carta Universal. Entonces, en la medida en que le permitamos a las personas retirar esos recursos antes de tiempo, estaríamos provocando varios efectos sobre el sistema. Uno sería atrasar la edad de pensión, o sea, obligar a las personas a trabajar más tiempo, y esa es la realidad en muchos países de América Latina, en donde la insuficiencia de la pensión obliga a las personas a trabajar más tiempo. Otras es a que esas personas van a recurrir al Estado por ayuda. Este es el tema de contribución, de pensiones no contributivas que recargan a finanzas públicas y que ponen una presión sobre el gasto social. Y en la medida en que el país envejece, pues va a ser cada vez más difícil cubrir a una mayor cantidad de la población. Y la tercera, que es la medida que más se observa en nuestros países, es que las personas adultas mayores recurren a la familia por ayuda. Y eso perpetúa el problema de la pobreza, porque las familias van a tener que hacerle frente a los gastos de vejez del abuelito, y eso quiere decir, o de la abuelita, y eso quiere decir que no va a poder invertir en educación de sus hijos, en vivienda, en salud y en otras cosas que le permite ascender en la escala social del ingreso. No hay esquema, como les digo, perfecto. Hay sistemas de beneficio definido, que era lo que tenía República Dominicana antes de la creación de las cuentas de ahorro individual. Esos esquemas se tornan altamente onerosos, pues otorgan beneficios que son desproporcionados en comparación con la contribución que las personas realizaron. En América Latina se han hecho estudios que muestran que aproximadamente la mitad de la pensión en promedio que recibe la persona es subsidiada, o sea, no cotizó, no contribuyó lo suficiente para obtener la pensión del sistema de beneficio definido, y hay un subsidio implícito de los que hoy cotizan para ese régimen, que cuando se acaba, cuando esto pasa a ser un sistema total de reparto y que es insuficiente, se recurre a dotaciones del sector público y entonces hay una redistribución de la riqueza a la inversa. O sea, con impuestos generales que pagan ricos y pobres, se financian pensiones de personas que generalmente quienes califican son las personas que están más arriba
nuevamente en escala de distribución del ingreso. Entonces terminamos redistribuyendo a la inversa, o sea, quitándole más a los pobres para darle a los ricos. Parte de las deficiencias que tienen los sistemas de beneficio definido es que, bueno, y las ventajas es que en primer lugar hay una promesa, hay un garante, es colectivo. En el tema de contribución definida puro, pues no existe promesa, esa es una de las deficiencias. La pensión en muchos casos tiende a ser insuficiente y esto hay que combinarlo con otros esquemas para garantizar una pensión mínima como el que existe en República Dominicana. No hay garantía en cuanto al monto de la pensión, depende de los riesgos de mercado que son enfrentados en muchos casos por los afiliados y pues es de carácter individual, o sea, no tiene ese componente de solidaridad que sí tiende a tener los sistemas de beneficio definido o los complementos asociados a la pensión mínima. Una discusión interesante que quiero ir rápidamente sobre esto es por qué el Estado tiene que intervenir en las pensiones, o sea, ¿qué hace el sector de pensiones diferente de otros sectores, digan ustedes, los colmados que nadie los regula, o los restaurantes, o sea, ¿por qué sí tenemos que regular el tema de pensiones? Bueno, en primer lugar, los mercados financieros tienen información que es muy asimétrica. Generalmente, de esa información asimétrica se benefician los participantes más grandes y siempre la parte más débil es el afiliado. En segundo lugar, todo el desarrollo de la economía del comportamiento nos indica que las personas no siempre actúan racionalmente. Eso es lo que ha desarrollado el economista Richard Thaler, que ganó el Premio Nobel de Economía en el 2017, y básicamente se basa en ciertos sesgos fundamentales. Esto no quiere decir que la persona es tonta, o sea, como lo decimos en diferentes países, o sea, esto quiere decir que nuestra estructura mental está hecha para tomar decisiones diferentes, de que cuando nos ponen a elegir entre un disfrute inmediato o un disfrute posterior, tendemos a preferir el disfrute inmediato porque es lo conocido, es lo que es cierto, el futuro es incierto, y entonces ese tipo de sesgos de comportamiento nos impiden ver más allá de cierto horizonte y ahorrar para una pensión en un momento en que la mayoría de las personas no piensan hasta que están llegando a él. O sea, nadie se ve como anciano, nadie se ve como que la vida se acaba, y entonces eso tiende a reducir el ahorro para la pensión hasta que ya siendo muy tarde nos damos cuenta y no tenemos suficiente tiempo para capitalizar. De esto podemos hablar toda la charla, pero no quiero detenerme mucho en eso. Básicamente, las personas tienen un problema de autocontrol, nosotros tenemos un problema de autocontrol, tendemos a preferir lo inmediato. Hay cierta inercia que cuando nos ponen a tomar la decisión entre actuar y no actuar, preferimos no actuar. Y eso, de hecho, en algunos países se utiliza para promover esquemas de ahorro voluntario que favorezcan el ahorro para la pensión. Pero aparte de eso, encuestas que se han realizado en diferentes partes del mundo muestran que 8 de cada 10 personas entre los 50 y 64 años piensan que van a vivir menos. Y aún entonces, teniendo perfecto conocimiento de la necesidad de que hay que ahorrar para una pensión, si esas 8 de cada 10 personas piensan que van a vivir menos, van a ahorrar menos dinero del que necesitan, porque en su mente solo creen que van a vivir unos cuantos años más y llegan a subestimar de vida hasta en 8 años. Por lo tanto, el resultado es que se termina buscando la ayuda del Estado, como les digo, o reforzando las finanzas de las familias. Muy bien. ¿Qué debe buscar la intervención del Estado? Esto es muy importante, ya para ir finalizando esta parte. Hay 3 grandes desafíos en materia de pensiones. Uno es la cobertura. Dominicana es particularmente un país en donde la cobertura es relativamente baja. Otro es la suficiencia, o sea, el monto de la pensión. Nuevamente, Dominicana en este momento tiene algún problema de suficiencia porque estamos en el proceso de transición. Las pensiones que se están pagando ahora, realmente del año 2018 en adelante, lo que tienen son 15 años de cotización y estos sistemas requieren por lo menos 35 años de cotización. Y el otro tema es el de sostenibilidad. Sostenibilidad entendido como la posibilidad de poder mantener los pagos de las pensiones. Los sistemas de capitalización individual, por definición, son sostenibles, solo que tienden a generar baja cobertura y una baja suficiencia. Los principios rectores de la seguridad social lo que buscan es, en primer lugar, que sean universales, que todos estén en el barco, que sean solidarios, que los que más aportan o que los que más ingreso tienen colaboren con los que menos tienen, que haya una pensión mínima, por lo tanto, que sean integrales para cubrir todas las necesidades que se identifican dentro del sistema
que se articulen las políticas entre sí y entre las instituciones y los diferentes sistemas de pensiones para crear unidad. Eso lo que haría es evitar que los sistemas de pensiones estén desarticulados o haya fragmentación en ellos, como evidentemente ocurre todavía con algunos sistemas de República Dominicana, donde personas siguen recibiendo beneficios de sistemas viejos que tienden a ser altamente inequitativos. El tema de participación, en donde todas las partes, trabajadores, empleadores y Estado participan en la definición del sistema, el que sea autofinanciado, o sea, que cualquier beneficio que se prometa tenga una fuente de financiamiento y que sea eficiente, o sea, que se utilicen las mejores herramientas para disminuir el costo en la mayor parte posible, y se ha determinado que esa eficiencia muchas veces se logra con el crecer del sistema, o sea, conforme el sistema va aumentando sus saldos, los sistemas de cuenta individual que acumulan una gran cantidad de dinero tienen un costo de administración decreciente en el tiempo por cada peso adicional que se integra en la bolsa. Lo que quiero decir es que existen altas economías de escala a la hora de definir el costo administrativo de estos sistemas. Yo creo que aquí debería parar para generar un poco de discusión. La presentación se la voy a brindar al doctor Hernández para que la ponga a disposición de ustedes, pero me gustaría discutir aún más los diferentes temas asociados más específicamente al sistema dominicano. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la presentación. Ya comenzamos a tener nuestras primeras preguntas. Y la primera trata sobre si puede extender su opinión sobre la propuesta del desembolso del 30% de la pensión, pero del 30% de lo acumulado para hacer frente a la crisis del COVID, que es uno de los temas, como tú sabes, que está más en la palestra hoy en día. Sí, sí, y les digo que prácticamente en todos los países de América Latina en donde existen sistemas de capitalización individual, hay por lo menos una propuesta de reforma a la ley para que se adelante el pago de los ahorros. Hoy en la mañana estaba en una charla con un grupo de AFPs en Perú y mencionaban que en el Congreso hay 40 iniciativas para entregar el saldo de una u otra forma. Recuerden que en Perú ya se entrega el 95.5% del monto ahorrado en el momento de pensionarse, lo cual convirtió el ahorro para una pensión realmente en un ahorro de cesantía, o sea, al cual se accede cuando uno se pensiona. Y en Chile, el mes pasado, pues se aprobó una reforma para entregar el 10% en el siguiente año de lo que se tiene ahorrado en el sistema. Yo lo que digo es que el entregar el 30% del saldo acumulado obligaría a las personas a tener que incrementar su edad de pensión en más de 30% para compensar ese dinero que se estaría entregando en este momento. Que para muchas personas le puede significar algo importante ese 30% en este momento, pero en el futuro le va a ser aún más necesario, porque las personas, con excepciones por supuesto, van en su gran mayoría a superar, digamos, esta situación de desempleo y van a volver a generar ingresos. Pero ese ahorro que se ha perdido, si se entrega, no se va a recuperar. Y la gente no va a ahorrar más dinero porque simplemente utilizó este ahorro en momentos de problema. Eso tiene implicaciones negativas desde el punto de vista de la pensión. Y al igual que en este momento se puede argumentar que hay una crisis importante, que la hay de hecho, también van a existir otras crisis en el futuro, al igual que han existido crisis en el pasado, ciertamente con menos severidad, pero no podemos ir a tratar de descubrir a la seguridad social para tratar de, digamos, de cumplir los objetivos inmediatos que en este momento es la falta de generación de ingresos. Pero yo veo más problemas asociados con ese retiro del 30%. En primer lugar, las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs, no tienen ese dinero en efectivo, o sea, lo tienen invertido para obtener rentabilidades y generar mayores pensiones en el futuro. O sea, todo lo que las administradoras invierten ese dinero va a cuentas individuales.
Y eso eso se convierte en el aporte más importante del saldo al final de la pensión. Más o menos entre el 80 y el 85% de lo que se brinda en una pensión son rendimientos acumulados, y entre el 20 y el 15% son aportaciones al final de la vida laboral, después de 40 años de cotización, más en un sistema dominicano en donde las rentabilidades han estado muy por encima del promedio de la región. O sea, las cifras de rendimientos de las AFPs han sido relativamente altas cuando se comparan con prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, eso obligaría a las administradoras a tener que salir a vender esos bonos y provocaría entonces una pérdida en el valor de esos bonos. O sea, las AFPs, al convertirse en oferentes de bonos, bajan el precio de los bonos y entonces termina perjudicando al 70% del dinero que no se sacar, o el dinero que otras personas decidieron no sacar, porque esto sería un tema estrictamente voluntario. Entonces habría repercusión negativa por ese lado. Pero adicionalmente hay por lo menos dos elementos adicionales que puedo mencionar. El primero es el hecho de que hoy el Estado se financia con esos recursos parcialmente, y entonces el disminuir el dinero que se está administrando en cuentas individuales tendría una afectación sobre el riesgo país. O sea, el Estado tendría que salir a buscar financiamiento en otros medios y posiblemente va a tener que enfrentar un empeoramiento de sus condiciones de endeudamiento. Y el otro gran tema es que hay estudios que muestran que la economía se ve afectada de forma positiva, o sea, se ve beneficiada por el ahorro que se genera en los fondos de pensiones. Entonces, un menor nivel de ahorro que provocaría esta salida de recursos realmente tendría una repercusión negativa sobre el crecimiento futuro de la República Dominicana. Muchas personas piensan que el entregar dinero en este momento, aparte de ayudar a las familias que tienen carencia de empleo, va a generar actividad económica. Eso es como una inyección de insulina de un solo día. O sea, para que eso tenga un efecto digamos, duradero en la economía, ustedes tendrían que entregar todos los meses durante los próximos años un monto significativo de dinero. Eso no va a ocurrir sino que por una sola vez. Entonces, es como un salto, pero ese salto volvemos al nivel inicial en el que estábamos. Entonces, no va a generar crecimiento económico, sino todo lo contrario. Va a perjudicar el crecimiento de la economía porque ese dinero no va a estar disponible para la inversión, para generar proyectos de empleo y de actividad económica como tal. Y por último, es importante mencionar que, como les dije anteriormente, el costo administrativo del sistema de cuentas individuales decrece con el saldo administrado. Y si ustedes cortan, digamos, un 30% de ese saldo, es regresar en el tiempo hacia atrás, unos cuantos años, y eso incrementaría los costos y nuevamente afectaría la acumulación hacia futuro de las cuentas individuales. Muchas gracias, Edgar. Ahí mencionas tú como uno de los aspectos clave el tema del impacto que tendría este desmonte en el mercado de valores en el país. Y me gustaría, por ejemplo, resaltar, tengo la cifra de hacia finales del año pasado, cómo estaban concentradas las inversiones en Dominicana versus, por ejemplo, Chile y Perú, que son los otros dos países que han tenido las propuestas de desmonte. Y es interesantísimo cómo resalta que, por ejemplo, en Dominicana, 78% de las inversiones están en deuda pública local, cuando en Chile esto es un 22% y en Perú eso es un 18%. Entonces, de las cosas que ves que hacen falta todavía en nuestras inversiones aquí en Dominicana, es un poco, no tampoco, es hacer crecer la participación de la renta variable, o sea, más ese empuje del sector privado a través de participación accionaria, que en Chile en este momento es un 6% de todos los fondos, y en Perú llega a ser 12% de la inversión de los fondos, y también la inversión en el extranjero, que en Chile es 42% y en Perú 47%. En tu experiencia, ¿qué tan importante es eso y cómo quizás pudiese comenzarse a dinamizar ese camino en nuestro país para diversificar un poco esas inversiones? Claro, es una pregunta tremendamente interesante. O sea, vamos a ver, el sistema dominicano de pensiones requiere de reformas importantísimas.
muchos de los problemas que tiene el sistema es a causa de la regulación que se ha establecido y de la misma limitación que impone la ley. Por eso es que es muy positivo estar discutiendo, digamos, estos temas que van orientados hacia la reforma. El hecho de que en República Dominicana se prohíban las inversiones en el exterior hace que el golpe de ese desmonte que tú mencionas sea más fuerte en Dominicana en comparación con Chile. En Chile, lo que se hizo para evitar la caída en los precios de los títulos locales es que se desmontaron las inversiones en el exterior, porque la mayor parte de los recursos están en el exterior, al igual que en Perú. Entonces, no hubo una repercusión sobre la economía local porque se está disminuyendo el ahorro que se tiene en el exterior. Pero en Dominicana no existe esa posibilidad. En Dominicana lo que estará sucediendo es que el golpe entero se lo estará llevando a la economía local, que ya no va a contar con esos ahorros para la inversión. Eso quiere decir que uno de los aspectos a los cuales se les tiene que poner atención en República Dominicana para mejorar es la forma en la cual la regulación permite las inversiones. En muchos países yo he visto, incluso en Costa Rica, mi país, yo he visto que hay una tendencia a decir de que somos más cautos cuando invertimos solo en Estado. Yo he oído fondos de pensiones de jueces, por ejemplo, decir, no, aquí tenemos la política de inversión más cauta porque el 100% de los recursos están en el Estado. Y eso es una falacia tremenda. O sea, tiene una exposición inmensa al riesgo país. Y en estos momentos es en el cual se está poniendo a prueba precisamente esa exposición al riesgo. Las inversiones tienen que estar diversificadas y dentro de esa diversificación se tienen que promover instrumentos alternativos de inversión que por lo general no podían ser financiados en nuestros países porque no existían los fondos para ello. Los fondos de pensiones son los aliados naturales para el desarrollo de esos productos no tradicionales. ¿Y a qué me refiero? Bueno, incursionar un poco en deuda privada, incursionar en infraestructura, en programas de vivienda, no directamente, no estoy diciendo las AFPs invirtiendo en programas de vivienda, sino crear estructuraciones, vehículos especiales que permitan a las administradoras comprar participaciones y generar no solamente rentabilidad para sus afiliados, sino también ese dinamismo económico que antes no era posible financiar porque no había quien le prestara a una persona dinero durante 30 años para financiar una vivienda, o 40 años o 50 años. Por darles un ejemplo, en Suiza, un préstamo tradicional para la adquisición de una vivienda son 99 años. Nadie vive 99 años. Bueno, sí, poca gente vive, lo labora 99 años, pero bueno, queda como herencia, etcétera. Y al final de la vida, pues es como pagar un alquiler prácticamente, pero existen instituciones financieras que brindan ese crédito. ¿Y quiénes son la contraparte? Son fondos de pensiones que tienen un horizonte de inversión de 40 o más años y que se pueden dar, digamos, les sirve tener ese descalce de plazos porque saben que la gente va a contribuir por siempre y esas obligaciones pues siempre van a ser necesarias para darle rentabilidad a los fondos de pensiones, más en una época en donde las tasas de rendimiento son relativamente bajas por todas las facilidades monetarias que todos los países ricos están emprendiendo para digamos, mejorar la actividad económica en sus países. Entonces, yo soy de la idea de que el esquema de inversiones de la República Dominicana se tiene que flexibilizar para crear portafolios que sean más rentables y más seguros. O sea, que la volatilidad no dependa solamente de lo que sucede con el Estado, porque si al final ustedes tienen un sistema que el 70 o el 80% está financiado con bonos del Estado, al final no se están diferenciando mucho un sistema de reparto en donde el sistema dependía de lo que el Estado le iba a brindar al fondo de pensiones para pagar pensiones. O sea, en el caso extremo, en un sistema donde el 100% está invertido en títulos del Estado, es exactamente igual a tener el sistema viejo de beneficio definido en donde todo dependía del Estado. Y más bien aquí lo que queremos es disminuir los riesgos para tener la seguridad de que en un futuro esos dineros van a estar ahí para que las personas puedan disfrutar de una vejez pues más digna. Buenísimo, Edgar. Una consulta. En Costa Rica, este proceso de apertura al extranjero y a inversiones en el sector privado a través de renta variable es permitido, ¿verdad? Es permitido solamente, en el extranjero se permite hasta el 50% del portafolio
25% de forma automática y otro 25% si se demuestra que localmente no existe la posibilidad de generar una rentabilidad similar para el nivel de riesgo que se está asumiendo. Curiosamente, las exigencias para invertir en el extranjero relacionado con el riesgo son mucho más drásticas en mi país, digamos, para el extranjero que localmente, porque el gobierno de Costa Rica tiene un grado de inversión catalogado como muy especulativo, dada la calificación que tenemos de B internacional, y para invertir en el exterior se pide triple B o más, o sea, grado de inversión. Entonces es más seguro, digamos, invertir en el exterior desde el punto de vista del riesgo emisor que dentro de Costa Rica. Y el mercado accionario se permite, pero siempre solamente en deuda pública, o sea, en empresas públicas, empresas de capital abierto, o sea, inscritas en bolsa. Eso ocurre generalmente al inicio del sistema cuando existe poca habilidad para invertir los recursos, pero conforme los países van avanzando, y a mí me parece que 20 años es un buen periodo para haber aprendido esto, se debe ir abriendo la posibilidad a inversiones en acciones públicas y privadas. El Perú ya lo permite, cierto porcentaje, no son porcentajes muy elevados, y el ejemplo en donde esto ocurre con mayor ímpetu, digamos, más cercano que tenemos es el caso canadiense. Valga la pena decir que el caso canadiense está basado mucho en sistemas de beneficio definido que están fondeados, a diferencia de lo que sucedió en América Latina. Pero ellos permiten a sus fondos de inversión, a sus fondos de pensiones, invertir en deuda privada a tal punto que tenemos experiencias de fondos que han invertido en Facebook cuando era la empresa cerrada, empresa privada, y que cuando se abrió a mercado de valores vendieron esas participaciones con una inmensa ganancia, o en PayPal también invirtieron, hay una gran diferencia, digamos, en la regulación y en la ley de Canadá en comparación con las nuestras, porque allá lo que se ha desarrollado es la institucionalidad para permitir que los encargados de realizar las inversiones esté ausente todo lo que se denomina riesgo político o la posibilidad de interferencia del Estado para que se invierta en títulos públicos. Además de que hay garantías fiduciarias para que los dineros se inviertan de acuerdo a los principios del inversor prudente, con debida diligencia, entre otros principios, digamos, que dictan los principios internacionales de buenas prácticas. No, buenísimo, buenísimo. Eso sí, entendemos que es una ruta que está pendiente y ojalá se vaya tomando más temprano que tarde, porque sería un beneficio para todos los trabajadores. Pero no solo eso, o sea, Dominicana necesita avanzar en muchas cosas que quedaron en la ley, pero que no se han aplicado. O sea, yo les puedo mencionar, por ejemplo, por qué no se ha logrado la meta que se estableció cuando se creó el sistema de AFPs de alcanzar un 80% de cobertura. Bueno, en primer lugar, no se logró desarrollar el sistema subsidiado, ni el régimen contributivo subsidiado. Ahí hay un elemento importante. La informalidad en el mercado laboral es quizá el problema más grande que ustedes tienen. Hay gente que podrían cotizar, que si cotizaran no alcanzarían los requisitos mínimos y no calificarían para una pensión. Eso crea un desincentivo. El sistema de pensiones sigue estando muy fragmentado, pues subsisten algunos sistemas de reparto y grupos privilegiados que detraen recursos públicos. La educación previsional pues mina la confianza del sistema. Esto es algo que hay que empezar desde la enseñanza básica. No se han desarrollado programas, por ejemplo, de promoción permanente de la seguridad social, a tal punto que en este momento se le culpa al sistema de cuentas individuales el hecho de que dé pensiones bajas cuando solamente se ha cotizado durante 15 años. Y esto rebota contra el sistema e impide que el propio sistema avance, entre otras cosas que podemos ir mencionando. No, de verdad que, como siempre, y es normal, todos estos sistemas son, como mencionamos mucho, son perfectibles, pueden ir mejorando en el tiempo. Lo importante es reconocerlos como tal y que no se entienda que ya llegamos a un punto de estabilidad en el tiempo, sino que todas estas oportunidades que vemos fuera y estas discusiones, aunque no necesariamente estén en la línea en que entendemos son las apropiadas, pues nos permitan reflexionar y hacerle mejoras que hay pendientes con el sistema. Claro, yo creo que un error es pensar que uno ya creó un sistema de pensiones y ahí se queda la cosa. Los sistemas de pensiones son como organismos vivientes, constantemente necesitan de reformas. Algunas de esas reformas no son lo efectivas que quisiéramos y necesitamos
ir componiendo el sistema, porque las condiciones también cambian. O sea, ¿cuándo nos íbamos a dar cuenta hace 6 meses que íbamos a estar en medio de una pandemia que afectaba al mercado laboral, que está afectando las contribuciones para las pensiones? Eso era imposible de prever. Entonces, ¿qué va a suceder después de que pasemos esta pandemia? Posiblemente en los mercados laborales, algunas personas van a quedar enganchadas en el teletrabajo, digamos, y eso va a generar que el ordenamiento del trabajo no sea igual al que teníamos previamente. En materia de educación lo veo muy claramente, o sea, en la universidad donde yo trabajo, estábamos en un proceso de virtualizar ciertos cursos, y este proceso nos ha obligado a entrar de pleno en el tema de virtualización. Entonces, esos son temas que llegaron para quedarse. Son cambios en el mercado laboral en donde la persona cada vez va a ser remunerada menos con base en una jornada y más con base en objetivos. Entonces ya no podemos pensar en aquellas jornadas laborales de X cantidad de horas, de 8 horas laborales, con una hora de almuerzo. Ese tipo de cosas cada vez van a ir desapareciendo. La automatización también va a obligar al tema de reconsiderar la forma en la cual se financian las pensiones. Y bueno, hay otros temas que son más mundanos, más evidentes, que hay que ir mejorando. En el sistema dominicano les menciono, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista de la institucionalidad, pues yo he visto que hay problemas de fiscalización, o sea, no existe una adecuada fiscalización y existen fallas en el sistema de recaudo del sistema dominicano. Yo creo que en esto van a coincidir la mayoría, la ilusión y la evasión y el fraude de los aportes de las pensiones, pues ha sido tolerado e incluso hasta auspiciado mediante disposiciones para facilitar que el aporte de algunas empresas no llegue como debe ser. Dentro de estos hay evasores que evidentemente lo hacen por necesidad, o sea, parte de la informalidad que existe en América Latina no es porque la gente quiere ser informal, sino porque el sistema mismo le impide ser formal, le resulta tremendamente caro. Entre la elección de ser formal o comer, evidentemente la gente prefiere comer. Pero también hay un grupo de personas que eligen ser evasores por conveniencia, porque no existe esa posibilidad de fiscalizar el pago de las contribuciones. O sea, hay empresas y trabajadores que realizan una evasión voluntaria en otros países, e incluso, como les digo, en Dominicana se ha facilitado este proceso mediante estos esquemas de empresas virtuales que al final cotizan $1 un mes, otro mes no cotizan con el fin de estar cubiertos por el seguro de salud y la parte de pensiones se olvida. Y esos son los temas en los cuales hay que ir metiéndose justamente para hacer que el sistema sea mucho más justo. Perfecto, entonces los retos para el mercado de trabajo son, como estamos viendo, importantes ya y aparentemente crecientes en el tiempo. Totalmente, totalmente. Y reiterando el hecho de que uno de los desafíos más fuertes que tienen los sistemas de pensiones es crear credibilidad entre las personas. La mayoría de las personas no entienden cómo funcionan los sistemas de pensiones, o sea, no llegan a comprender cómo se constituyen, reclaman que el dinero se los tienen que dar en un solo tracto, en un solo momento. Dicen, no, este dinero es mío y yo hago con ese dinero lo que quiera. Y no es así, o sea, el sistema fue creado para que ese dinero sea de la persona, pero con un fin específico, que es brindar una pensión después de cumplir los requisitos de edad. Y si a eso le alimentamos problemas adicionales que vemos en el camino, como por ejemplo que el gobierno de turno ni siquiera reconoció el bono de reconocimiento de las personas que han cotizado para la ley vieja. Eso implica que el monto de la pensión que han recibido esas personas que se han retirado, pues es muy insuficiente. Y eso mina entonces la credibilidad sobre el sistema y se van a echarle la culpa al primero que ven, y el primero que ven muchas veces es el AFP. Entonces hay una desconfianza general en las AFPs que no solamente se observa en República Dominicana, sino que, bueno, evidentemente se observa en Chile. En Chile, pues imagínense ustedes que si ustedes hacen el ejercicio y calculan cuánto hubiera sido la pensión promedio, que la pensión promedio debe ser alrededor de $200. ¿Cuánto hubiera sido la pensión promedio que hubiera obtenido la persona si la AFP no le cobra comisión? Y resulta que esa pensión no hubiera sido 200, hubiera sido 215. ¿Hace alguna diferencia un dinero durante el retiro entre 200 y 215? Nada, casi nada. Entonces la culpa no es de la AFP, o sea, la AFP en Chile, por ejemplo, ha hecho el trabajo
para el cual fue contratado, que es generar rentabilidad. En el camino, lo que se ha observado es que las personas no cotizan todo el tiempo, o sea, hay lagunas previsionales importantísimas que explican por qué el monto de la pensión no es suficiente. Pero además, el otro gran problema que tuvo la reforma chilena es que de inicio se prometieron valores que no era posible cumplir, porque cuando ustedes hacen cálculos actuariales, dependiendo de la tasa de rentabilidad, de más o menos lo que tienen que hacer después de 40 años es multiplicar la tasa de aporte por 4 y esa es más o menos la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo entendido como el promedio de los salarios cotizados que le va a tocar a uno como pensión. ¿Cuántos se cotiza en República Dominicana? Un 9.97. A eso le quitamos la parte del seguro, queda como, digamos, un poquito más de un 8. Bueno, en la comisión queda como un 8. Eso quiere decir que el sistema dominicano tendría la capacidad de brindar alrededor de un 35, un 40% como máximo de pensión, a pesar de que tenga rentabilidades elevadas. No le podemos pedir más al sistema dominicano con la tasa de contribución que se fijó. Podemos mejorar todo lo que ustedes quieran, pero si no mejoramos el tema de cuánto es la contribución y cuánto es la informalidad, es difícil que cualquier sistema de pensiones vaya a lograr brindar montos suficientes de dinero para el retiro. Eso es interesantísimo porque gran parte de la discusión en algunos momentos se va al punto de vista de los costos del sistema, pero tú en tu experiencia internacional, ¿cómo está Dominicana posicionada en relación a las rentabilidades netas que genera el sistema? Sí, sí. Bueno, este es un tema también sumamente apasionante, porque muchas veces la gente se fija en la comisión nomás, no se fija en cuando se fijan, porque la mayoría de las personas, por lo menos en las encuestas que yo he visto en América Latina, tú le preguntas a cuál AFP pertenecen y una mitad te dice que no sabe. O le haces preguntas de que cómo funciona el sistema y tampoco lo saben. Entonces, las personas que se fijan, generalmente, muchas solo se fijan en cuánto es la comisión que le cobran, pero no se da cuenta de cuánto es el dinero que alternativamente, o sea, que el dinero que está acumulando en la cuenta a lo largo de un periodo amplio, porque los movimientos mensuales no son adecuados para medir el desempeño del sistema. Recordemos que esto es un producto de largo plazo y hay que ver las rentabilidades de largo plazo, o sea, por el sistema en el cual esto se lleva a cabo la contabilidad, pues hay variaciones en la rentabilidad y la rentabilidad de un mes no quiere decir que ese es el resultado total, pero cuando analizamos el sistema dominicano versus otros países, como les digo, neto de comisiones, la rentabilidad dominicana está por encima del promedio, neta de comisiones. Si solo nos fijamos en comisiones, antes del cambio que se suscitó en los últimos meses en República Dominicana, en donde se pasó de una comisión sobre el aporte o sobre el salario a una comisión sobre saldo, resulta que antes de eso las comisiones de República Dominicana estaban un poco por encima del promedio de los países en el mundo en el cual se tienen sistemas de capitalización individual. Pero después del cambio resulta que ya Dominicana aparece por debajo del promedio. Entonces, no está ahí el secreto de obtener mejores pensiones. O sea, podemos seguir mejorando, no hay duda. Podemos seguir tratando de eliminar los costos que la misma regulación establece sobre la administración de las cuentas. Podemos seguir facilitando, digamos, los mecanismos para que las personas ahorren más en las cuentas individuales y que los saldos incrementen más mediante mejores inversiones, para generar más saldo y menos costos de administración por peso administrado. Pero ahí no es donde está todo el secreto. O sea, al final, Dominicana no es un outlier, o sea, no es un país en donde hay un caso extremo de comisiones o hay un caso extremo de bajas rentabilidades, no, todo lo contrario, o sea, hay alta rentabilidad, en algún momento hubo altas comisiones y ahora hay relativamente menos comisiones. El problema está nuevamente en la cobertura, en la tasa de contribución y en la densidad, o sea, en el porcentaje de años a lo largo de la vida laboral que la gente cotiza, o sea, la informalidad como tal. Cuando yo miro algunos países del mundo con sistemas de comisiones muy caros, puedo mencionar países en donde las comisiones se comen el 40% del saldo que eventualmente se pudo haber acumulado si no se cobraran comisiones. Es un estudio que yo hice para
para la OCDE, en donde estimábamos cuánto hubiera sido el saldo si la comisión fuera cero versus el saldo que se acumula con el esquema de comisiones vigente. Y había países como Hong Kong, como Albania, como Turquía, en donde las comisiones se comían el 40, 50, 60% del saldo. Hay países como Suiza, en donde la comisión ni siquiera se informa, sino simplemente a la persona se le brinda el resultado de su rentabilidad. Hay neta de comisiones, porque al final el parámetro relevante es la rentabilidad neta de comisiones, no cuánto me están cobrando. Y en el caso de Chile, que les menciono, el costo sobre el saldo era como el 8%, y Dominicana andaba en el orden, no recuerdo bien, el orden del 18 o 20%, por ahí andaba la cosa. Pero después de este cambio se ha reducido por debajo del promedio. Pero nuevamente, o sea, si cobráramos cero de comisión, que no es posible, porque tiene un costo, la administración, las pensiones no mejorarían sustancialmente porque el problema es el tiempo que la gente cotiza. O sea, lleva muy poquito cotizado, nuevamente el bono de reconocimiento no se acreditó a la cuenta, y las personas tienen lagunas previsionales importantes, periodos en los cuales pasan de ser formales a informales y viceversa. No te escucho. Ahí sí, a ver. Ahora sí, ahora sí. Algunas de las estimaciones que hemos hecho acá sitúan la densidad del trabajo alrededor de 60-65%. Sí, O sea que estamos dejando prácticamente un tercio de la vida del trabajo fuera de la formalidad. Como totalmente. te menciona, eso es un hándicap importante para acumular. Entonces, hay dos preguntas que en algún sentido también se vinculan con los participantes. Y una es en cuanto a la información. Algo que pasa aquí es que hay muchas personas que todavía no sienten el sistema como algo propio de ellos, como algo de su propiedad. Todavía lo ven a veces como un impuesto. Correcto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Es algún país que pueda servir como referencia en haber logrado que las personas sientan que esto de verdad es para ellos? Sí, Y sí. es un beneficio a largo plazo. Sí, y lo sientan también. Sí, nuevamente aquí lo que entra en juego es el tema de economía de comportamiento. O sea, cómo usar esos sesgos que tenemos las personas para mejorar el ahorro para la pensión. Eso fue lo que hizo Taylor en sus estudios asociados a la pensión. Taylor lo que decía es que cuando la persona la ponen a decidir, por ejemplo, entre donar y no donar órganos, es una decisión tan difícil que por default, o sea, por defecto dice, no marco la casilla de donar órganos. Porque es muy complicado la decisión. Me ponen a mí a decidir sobre algo que es complicado. Entonces, por defecto la gente dice, no dono órganos. Entonces, él dijo, hagamos la pregunta diferente. Obliguémoslos a marcar la casilla que dice que no quiere donar órganos. Y nuevamente la decisión es difícil, la persona no marcaba la casilla. Entonces, por defecto, la persona estaba dispuesta a donar órganos. Lo mismo se puede hacer con las pensiones. Hay una serie de esquemas emprendidos en países que lo han hecho de forma muy exitosa, como Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia, que tienen sistemas de lo que se llama autoenrolamiento. Son sistemas voluntarios que sirven para complementar estas situaciones que usted menciona relacionado con lagunas previsionales, en los cuales la persona es enrolada de forma automática realizar una actividad económica y a menos de que la persona diga me salgo, va a quedar ahí enrolada. Eso se ha hecho en algunos países, el BID lo ha hecho en un programa que se llama Laboratorio del Ahorro, lo ha hecho en Perú, en México, en Colombia, para ciertos trabajadores informales, algunos asociados a Uber o a Globo, o sea, entregas a domicilio, transporte, digamos, de ese tipo, y les retiene una parte del pago que iría a la cuenta de la pensión. Pero por otro lado, también se ha desarrollado otros esquemas asociados a la contribución, o sea, una contribución asociada al consumo, no al ingreso. Porque si uno tiene ingresos, va a consumir, ese es el objetivo del ingreso. Y entonces, cuando la gente compra, hay cierto redondeo, hay ciertos programas de puntos, hay ciertos descuentos que brindan ciertos comercios, gasolineras, etcétera, que en lugar de darle a usted el dinero en efectivo, se lo acredita a la cuenta de pensión. Esto no es una solución para el sistema de suficiencia. Esto te va a agregar 3, 4, 5% del monto de la pensión, pero es un monto importante al final que te va a servir para subsistir o para paliar mejor los gastos en vejez. Pero nuevamente es utilizar el comportamiento de las personas
para mejorar el monto de la pensión. O sea, ¿qué sucedería si cuando una persona va a un colmado a hacer una recarga de celular y le dicen, bueno, vean, esta recarga es de mil pesos, mucho dinero, digamos, 500 pesos, o 100 pesos. La compañía de telefonía va a dar un descuento del 10% que va a ir a su cuenta de pensión. Eso sería un incentivo para que la persona se afilie en esa compañía telefónica y mediante ese goteo, ese dinero va a ir constituyéndose mediante la provisión de información, mediante el entendimiento del sistema y otro tipo de cosas. Pero además hay otros temas que facilitan también la comprensión del sistema y que la gente sienta pertenencia a él. A mí me parece que es un error brindarle a las personas el saldo que tiene acumulado en una cuenta individual. A mí me parece que tiene todo el derecho a saberlo, pero cuando ve esa magnitud de dinero, puede ser que se sienta que es rica. O sea, para la mayoría de los trabajadores sencillos, ver ahí acumulado varios miles de pesos o decenas de miles de pesos es posiblemente una imposibilidad que jamás él hubiera logrado mediante el esfuerzo individual voluntario. Entonces esa persona puede sentir que es muy rica, pero cuando se da cuenta cuánto paga eso en pensión, es muy poco porque la gente tiende a vivir mucho tiempo después de los 65 años y cada vez más. Entonces hay que variar el esquema en el cual se brinda información para que además del saldo se le diga, mire, si usted sigue con esta pauta, su pensión sería equivalente a tanto dinero. Eso añadido a otros temas de educación financiera y de escogencia, en donde no tengamos que someter a las personas a decisiones complejas, como por ejemplo que al final de nuestras vidas laborales nos pongan a elegir entre un retiro programado y una renta vitalicia. O sea, si para personas que conocemos de eso nos cuesta explicar esos conceptos, imagínense ustedes un trabajador que si acaso ha terminado su primaria, le llegan a una AFP y tiene que escoger entre un retiro programado y una renta vitalicia. O sea, no va a tener idea de qué le están hablando. Y entonces cuando nosotros nos hablan raro, sentimos desconfianza. Es el movimiento, o sea, es como la naturaleza humana en su máxima expresión. Entonces simplifiquemos la opción. Pongamos productos por defecto y no sometamos a las personas a ese tipo de decisiones que son muy complejas. Además, podemos hacer un pooling entre un montón de personas que irían a ese producto por defecto y eso podría reducir considerablemente el costo de esos productos para obtener una mejor pensión en el momento, digamos, del retiro. Otra vez necesitamos el audio. Perfecto, no, pues, excelente, porque uno de los aspectos que a veces escuchas es que es un sistema complejo, son decisiones complejas, que aunque aparentan sencillas, realmente la gente se siente que hay mucho espacio para mejorar la comunicación hacia ellos. Totalmente. Y cuando mencionas, aquí no hay magia, es un sistema basado en realidades. Y obviamente para cosechar más en un futuro hay que sembrar más temprano y rentabilizar más esa siembra. Y obviamente si eso se corresponde con comunicación sencilla y usar esos sesgos en favor del ahorro, ganamos todos. Correcto. A mí me parece que, por ejemplo, este esquema de puntos o de ahorro para el retiro que tiene el BID, en donde la persona sabe que hay un descuento que se le está brindando a su pensión, eso es un atractivo muy importante para que la persona sienta pertenencia. O sea, si hay un goteo que uno va viendo que va cayendo con su consumo, no con su esfuerzo de ingresos, sino con su consumo, eso le da pertenencia al sistema a las personas, que es lo que necesitamos para que las mismas personas defiendan el sistema. Al final, te cuento que, digamos, en Australia, que es un sistema basado en cuentas voluntarias, quizá el sistema más desarrollado de cuentas voluntarias es el australiano, la persona tiene la posibilidad de hacer el retiro al final de su vida laboral y menos de la mitad retirando el dinero en efectivo y terminan comprando un producto de una anualidad, un producto pensional. Eso requiere una madurez importante, un entendimiento de que es necesario tener un buen colchón para hacerle frente a gastos, porque cuando tengamos 80 años va a ser muy difícil seguir laborando con el mismo ímpetu que lo tenemos hoy día. Así es. Viendo que son cerca de las 6:57, pues me gustaría quizás hacerte una última pregunta. ¿Cuál entiendes tú serían las oportunidades que tenemos como país para mejorar este sistema de pensiones, por ejemplo, de cara a esta década? ¿Cuáles son
ganancias fáciles que tenemos. Sí, bueno, vamos a ver. El sistema de pensiones, cuando los sistemas de pensiones tienen dinero, y el caso dominicano es uno de ellos, siempre existen los riesgos de querer utilizar ese dinero para fines que son distintos a la pensión. Uno de esos riesgos es lo que estamos viviendo en este momento. O sea, establecer cambios en las leyes que permiten el retiro anticipado de esos recursos. Eso puede sonar muy bien en este momento, pero va a tener efectos de largo plazo que van a ser dañinos no solamente para la persona, sino también para el crecimiento del país. Entonces, ese es el mayor reto del sistema dominicano, o sea, ver cómo hacemos para consolidar un sistema que ha sido bueno, pero que puede ser mejor, y empezar a reformar todos esos aspectos, algunos de los cuales hemos mencionado, cómo eliminar la fragmentación del sistema, cómo la necesidad de crear una pensión universal para eliminar la pobreza en vejez, como el tema de controlar cargas sociales y trasladarlas a impuestos generales para disminuir el costo de la formalidad, como fortalecer el sistema de ahorro voluntario utilizando los sesgos de comportamiento a favor del individuo, como viendo cómo hacemos para mejorar el tema de la evasión, de mejorar el tema de control de la contribución. Todo esto que hemos hablado son los retos que se plantean para tener un sistema que luego de pasar esta crisis, porque vamos a pasar esta crisis, podamos confiar de que vamos a estar en una situación más fortalecida de la que tuvimos antes de la crisis. A mí me parece que el tema fundamental es proteger un sistema que, como te digo, es mucho mejor a lo que teníamos antes en República Dominicana. Recuerden ustedes cómo era el sistema antes. Las pensiones no se ajustaban a la inflación. Las posibilidades que tenían las personas de calificar para ese sistema eran muy remotas. La cobertura era prácticamente inexistente. Los sistemas estaban abiertos solamente a ciertos grupos de trabajadores muy ligados a empleados del sector público. Entonces, realmente un sistema de seguridad social no teníamos. Ahora, República Dominicana cuenta con un sistema fortalecido, un sistema robusto que puede ser mejorado. Y a mí me parece que los grandes retos tienen que ir mejorando en cómo consolidar ese sistema en lugar de ir viendo cómo ir quitándole fragmentos. Perfecto, Edgar. Esta última que tenemos es tan fácil que la voy a batear yo mismo. Aquí una persona está escribiendo que la edad de pensión hoy son 60 años, pero debería ser 65 años como en otros países. Y sí, sería un éxito. Mientras más uno dura en la edad productiva, mejor es esa pensión a la cual puede tener acceso en la vejez. Y vivimos más. Y entre más temprano comience, mejor. O sea, recuerden que el componente más importante de cualquier pensión es la capitalización. Entonces, entre más temprano, mejor. Vale más el primer aporte que el último, aunque el último aporte sea mayor. Así mismo es. O sea, creo que ya estamos sobre el tiempo, Edgar, de verdad, como siempre, muy enriquecedora toda esta conversación. Quiero agradecer tu participación y el hecho de compartir tu conocimiento conmigo, que te tengo directo para sacarte todo el jugo posible. Y sé que los participantes se han beneficiado también por la cantidad de preguntas que nos propusieron. Muchas gracias a todos por su participación en la tarde de hoy. Sabemos que hay mucha competencia en este horario de 6 a 7 y contar con su apoyo hoy de verdad que es priceless. Muchas gracias a la invitación y a la maestría en economía de UNIBE por permitirme ser el moderador en la tarde de hoy. A todos, muchísimas gracias por estar en contacto con este y otros temas. Edgar, siempre encantado de compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación y para servirles en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias. Siempre. Creo que nos despiden ahora.